Gloria a Dios. Dios bendiga a todos y a todas, los jóvenes, jovencitas. Gloria a Dios por que el Señor nos permite congregarnos. Y nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, la saca en el Salmo número 119. Salmo número 119. Y vamos a leer un versículo de este salmo. Dice versículo número 9. Y antes de leer el versículo, oramos al Señor. Padre, gracias por los jóvenes que hoy se encuentran bajo este techo. Señor, en sus manos de amor deposito sus vidas, suplicándole que sea su Espíritu Santo quien esté ministrando a cada uno de ellos para que puedan ser receptivos a su palabra, para que puedan atesorar su palabra y para que su palabra cobre vida en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, le suplicamos que sea propicio a cada una de sus vidas, para que pueda, Señor, ministrarlos, sustentarlos, bendecirlos para la gloria de su nombre. Ahora, Señor, le suplicamos que a través de su palabra, usted nos hable a cada una de nuestras vidas y que podamos ser hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Versículo número 9 dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo leemos una vez más. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, quisiera que pensáramos en cómo vencer el pecado. Dicho de otra manera, venciendo el pecado. Y es que el pecado, como todos sabemos, es universal. Y cuando digo que es universal es porque afecta a toda la creación del globo terrestre. Afecta a niños, jóvenes, adultos, pero dice la palabra de Dios que los peores errores se cometen en la juventud. Y cuando dice que se cometen en la juventud, apela a la carne. Pero al hablar de carne, tenemos que analizar los tres enfoques, porque se dice que alguien que está sin tener a Dios en su corazón está muerto espiritualmente. Y está muerto espiritualmente porque vive para la carne. Pero también está el enfoque acerca de aquellos que vivimos en este mundo y tenemos los 5 sentidos que nos permiten comunicarnos con el mundo. Pues tenemos olfato, tenemos vista, tenemos gusto, tenemos tacto, tenemos audición, y eso nos permite estar en contacto con el mundo. Pero también está la debilidad moral y espiritual del yo interno. Y quiero enfocarme en ese concepto de la carne. En la carne, como la debilidad espiritual y moral del yo interno, que actúa de la siguiente manera: yo pienso, yo deseo y yo actúo.
Cuando hay una debilidad moral y espiritual, entonces el ser humano, el joven, piensa, desea y actúa. Piensa que algo, aunque no esté bien, lo desea. Y cuando lo desea, va tras ese deseo y actúa. Pero lo que está aconteciendo es que aunque conozca del Señor, no guarda su palabra. Y cuando digo que no guarda su palabra, la Biblia nos presenta cómo guardar su palabra. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4 y versículo 29 al 31, que Pedro y Juan habían sido encarcelados a causa de que habían hecho un milagro en la puerta de la Hermosa cuando se encontraba un mendigo y les pidió limosna y ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. Y fue sanado. Pero los sacerdotes los metieron presos a causa del escándalo que se había generado. Y dice en el versículo 29 que empezaron a orar y le dijeron: Señor, mira la amenaza, porque los habían amenazado y les habían dicho que no hablaran más en el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron: Señor, mira las amenazas que nos han hecho. Permite, oh Dios, que podamos hablar tu palabra con denuedo mientras tu mano es extendida para sanar, para salvar, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando él terminó de orar, dice que tembló la tierra y el lugar donde estaban, dice que todos los que estaban fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Quiere decir que para guardar la palabra tenemos que hablar con denuedo, porque cuando la tenemos en nuestro corazón, dice la Escritura que nosotros hablamos de la abundancia del corazón. Si nosotros en nuestro corazón no tenemos la palabra de Dios, pues vamos a tener quizás aquello que nos cautiva. Yo pienso, yo deseo y yo actúo. En ese sentido, Pablo, hablando a los Efesios, les dice en el capítulo número 5 y versículo número 8, que ellos antes estaban en tinieblas, pero que ahora estaban en la luz y que por lo tanto tenían que andar como hijos de luz. Pero los efesios eran influenciados por aquellos que no conocían al Señor. Pablo, hablándole a los cristianos, les dice que no se embriaguen en el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué les dice eso? Porque los efesios eran influenciados, porque cuando llegaba la época de la cosecha, ellos sembraban y luego iban a cortar, y cuando era la siega, ellos ofrecían a su dios Dionisio, el dios del vino. Los romanos lo hacían al dios Baco, de donde viene la palabra bacanal, orgía. Y entonces se degeneraba, se ponían ebrios. Y entonces Pablo les dice
que no se embriaguen en el vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, les dice, del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está diciendo que es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de un presente pasivo, continuo. Presente porque la llenura del Espíritu Santo es para hoy. Pasivo porque el protagonista no es el joven, el protagonista es el Espíritu Santo. Y continuo porque la llenura del Espíritu Santo es cada día. Es decir, no podemos expresar hoy voy a ser lleno del Espíritu Santo y me va a durar para toda la semana. No, la llenura del Espíritu Santo es todos los días. Y por eso Colosenses capítulo número 3 versículo 16 dice que la palabra de Dios more y abunde en vosotros. Cuando la palabra de Dios mora y abunda en nosotros, quiere decir que tenemos la palabra guardada en nuestro corazón. Y por eso la porción que leímos nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero eso es lo que le cuesta, le dificulta al joven. Voy a expresar al joven. Y la palabra de Dios nos relata que había un hombre llamado Manoa y tenía su esposa. Y su esposa era estéril. No podía tener hijos. Pero se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú vas a concebir, pero no debes de tomar sidra, ni vino, ni ningún alimento inmundo, porque el hijo que has de tener ha de ser nazareno desde el vientre. Es decir, iba a ser un hombre apartado con un propósito. El Señor levantaba a los jueces con un propósito, como hoy levanta a los jóvenes con un propósito. Por eso Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque la juventud es valiosa en las manos de Dios, y cuando ese recurso humano es bien dirigido para la gloria de Dios, entonces la juventud es un movimiento que puede hacer un cambio social en nuestro país. La mujer de Manoa tuvo a su hijo y le puso por nombre Sansón. Iba a ser nazareno, es decir, que se iba a dejar crecer el pelo, no iba a tomar vino, no iba a tomar sidra, no iba a comer cosa inmunda, iba a guardar la palabra de Dios en su corazón, porque Dios había permitido que, siendo su madre estéril, ella pudiera dar a luz un varón, porque iba a libertar a Israel de los filisteos. Pero Sansón no guardó la palabra de Dios. Y dice que vio una mujer en Timnat y pensó, esa mujer me gusta, y deseó, quiero estar con ella. Y actuó y le dijo a sus padres, padres, denme esa mujer. Y los padres le dijeron, hijo, ¿acaso no hay en Israel mujer para que tomes una? Y él dijo, no, esa quiero. ¿Por qué? Por la debilidad moral y espiritual del yo. Yo pienso, yo deseo,
y yo actúo. Él pensó que esa mujer filistea era la que deseaba y por lo tanto actuó, y el padre tenía que ir a pedir la hija para que se casara con su hijo. Yendo de camino, dice que le salió un león joven. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre Sansón y dice que mató al león de manera sencilla y fácil y siguió su camino. Y entonces llegaron donde la muchacha de Timnat y entonces hicieron el arreglo para que se casaran. Cuando él regresó con sus padres, fue a ver al león y al ver al león vio que en el cadáver del león había un panal de avispas. Y entonces él metió la mano y tomó la colmena y comió miel. Era una comida inmunda porque estaba dentro de un cadáver, y luego va y le da a sus padres a probar de esa miel, pero no les dice de dónde la traía. Cuando se casan, el casamiento, la fiesta duraba 7 días. Y era costumbre presentar acertijos. Entonces, habían 30 jóvenes en la fiesta y él les hace el acertijo para desafiarlos, diciéndole que si le adivinaban, él les daría 30 piezas de lino fino. Si no, los hombres tendrían que darle a él 30 piezas. ¿Y cuál era el acertijo? El acertijo era que del devorador salió comida y de ese animal fuerte dulzura. Y los hombres no podían adivinar el acertijo. Entonces presionaron a su esposa. Le empezaron a presionar y le dijeron: si no descubres cuál es el acertijo, te vamos a matar a ti y a tu padre. Entonces la mujer empezó a persuadir a Sansón. Y como Sansón no guardaba la palabra de Dios en su corazón, llegó a contarle el acertijo a su esposa. Y cuando llegó el 7º día, entonces los jóvenes le dijeron a Sansón, ya cerca de que terminara el día, y le dijeron: la fiera que da hambre es un león y la dulzura es la miel. Entonces Sansón se sintió traicionado por su esposa, pero era una filistea. Entonces, al sentirse traicionado, tenía que pagar. Y dice que se va y mató a 30 hombres y llevó las vestiduras de los hombres, se los dio, pero estaba tan enojado que se fue de la casa de su esposa a la casa de su padre. Y pasado cierto tiempo, cuando le pasó el enojo y sintió la nostalgia que estaba lejos de su esposa, dice que él va con un cabrito que era una ofrenda de paz para llegar donde su esposa, hace las paces, y cuando llega a la casa de él va muy contento, pero le sale el suegro y le dice: momento, usted no puede entrar. ¿Por qué? Voy donde mi esposa, dice Sansón. No, ya no es su esposa, se la di a su amigo porque creí que usted no volvería. Y dice que Sansón se puso tan enojado que fue a agarrar 30 zorras y las unió cola con cola. Puso una tea, le dio fuego y mandó las zorras para que se quemara toda la cosecha y todo el trigo que estaba almacenado. De ahí que los filisteos querían matarlo, querían venganza,
Porque Sansón había sido débil moralmente, espiritualmente, porque su yo interno decía: yo pienso, yo deseo y yo actúo, pero conforme a la carne. Y dice la palabra que el que siembra para la carne segará corrupción. Estaba corrupto Sansón y se va para Gaza. Y cuando llega a Gaza, dice que se une a una ramera. Vea cómo van las cosas en la vida de Sansón por no guardar la palabra de Dios. Va de mal en peor. Y después de irse de Gaza, donde la ramera, dice que se mete con una mujer llamada Dalila. Y cuando llegue donde Dalila, se acuesta con ella. Y llegan los filisteos y le dicen a Dalila: Dalila, si tú logras que Sansón te diga cuál es el secreto de su fuerza, te daremos cada príncipe, entre los 5 príncipes, te daremos 88,000 lempiras. Era una oferta tentadora. Pero Dalila era una mujer que era débil como Sansón, moral y espiritualmente. Y su yo interno dijo: 88,000 lempiras, no están mal, pensó. Oh, los tendré, deseó y actuó y empezó a seducir a Sansón para que Sansón le dijera cuál era el secreto. Después de mucho tiempo, Sansón a sus padres no les contaba nada, pero con las mujeres es, como dice la palabra de Dios, un bocado de pan. Con las mujeres era frágil, les contaba sus secretos, porque no guardaba la palabra de Dios, no tenía solidez espiritual, solo era el cascarón. Y entonces Sansón le dice a Dalila que si le cortan el pelo, él iba a ser como un hombre normal. Dalila hace que se duerma en sus piernas, lo amarra, le corta el pelo y después le dice: Sansón, los filisteos. Y entonces Sansón dijo: hoy voy a actuar como siempre lo he hecho, voy a librarme como siempre lo he hecho. Pero dice la palabra que Jehová se había apartado de él. Nosotros sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y amor. Él es lento para con aquel que no es hacedor de la palabra. Tiene paciencia, es un Dios de oportunidades, pero llega el momento en que tiene un límite. Y cuando Sansón dijo: me voy a librar como las demás veces, Jehová se había apartado de él. Entonces llegaron los filisteos, le dieron los 88,000 lempiras a Dalila y le sacaron los ojos a Sansón y lo llevaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, hicieron que Sansón moviera el molino que había en la cárcel, que significaba una degradación, una humillación. Era algo que lo ponía en una condición muy baja, porque el pecado, eso es lo que hace en la vida del ser humano. El pecado nos degrada, el pecado nos acaba y nos da vergüenza el pecado. Sansón, estando en esa condición, muy acabado, dice que le empezó a crecer el pelo. Pero el secreto no era el pelo. El secreto era que el Espíritu Santo estaba sobre él.
Lo del Nazareno simplemente era para que él recordara que Dios lo había traído a este mundo con un propósito. El nazarenato era que él se dejara crecer el pelo para que supiera que tenía que guardar la palabra. Pero el secreto era que el Espíritu Santo estaba sobre él para actuar de una manera sobrenatural. Pero él no lo entendió. Y entonces dijeron los filisteos: nuestro Dios Dagón ha vencido a Sansón. Hagamos fiesta y celebremos, porque el Dios Dagón es más poderoso que el Dios de Sansón. Y empezaron a hacer una gran fiesta, como que fuera un coliseo, y dijeron: divirtámonos con Sansón, traigan a Sansón. Y Sansón en ese momento era un payaso. Era ciego, lo empezaron a hostigar y entonces se puso entre dos columnas que sostenían el edificio y oró al Señor y le dijo: Señor Jehová, escucha mi clamor y acuérdate de mí. Señor, concédeme por última vez que pueda venir la fuerza para que pueda vengarme de los filisteos, porque me sacaron mis dos ojos. Sansón todavía estaba en yo pienso, yo deseo y yo actúo, porque estaba pensando en vengarse, porque le habían sacado los ojos, no por el propósito que Dios tenía para su vida, porque nosotros somos así egoístas. No pensamos en que Dios nos ha traído a este mundo con un propósito. Y por eso Dios va a cumplir su propósito, aunque nosotros nos desviemos. Dios, nadie puede interrumpir el plan de Dios para la vida del ser humano. Dios lo va a cumplir porque es Dios. Sansón, pensando que él era el protagonista, pero no era el protagonista. Dijimos que cuando dice la palabra: no os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, estábamos hablando del presente pasivo, continuo, presente porque es para hoy, pasivo porque el protagonista no es el ser humano, es el Espíritu Santo, y continuo porque es cada día la llenura. Por eso hablábamos de Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Dios more y abunde en nosotros. Por eso es necesario la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y entonces Sansón, en su último esfuerzo, destruye el edificio. Y en la parte alta habían 3,000 entre hombres y mujeres. Y dice la historia que Sansón fue más útil en su muerte que en su vida. ¿Qué le recuerda eso? Lo recuerda nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte nuestro Señor Jesucristo ha redimido más vidas que a nadie, porque con su muerte nos limpia de todo pecado, ya sea debilidad moral o espiritual, pero nos limpia. ¿Qué aconteció con Sansón? Que en su corazón lo llenó con la concupiscencia, es decir, con los deseos de su carne. Yo pienso, yo deseo, yo actúo.
Pero hoy en día la juventud está siendo influenciada por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están bombardeando la juventud y la juventud está cayendo en pornografía. Y se vuelven débiles moral y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo está usando los medios de comunicación para distraer a la juventud del propósito que Dios tiene para sus vidas. Por eso, ¿qué es lo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón? Judas guardó en su corazón la avaricia y murió. Sansón guardó la concupiscencia en su corazón y murió. Saúl guardó en su corazón el odio y murió. Jesse guardó en su corazón el criado de Eliseo, la codicia, y murió con lepra. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que guardar en tu corazón? Lo que tienes que guardar en tu corazón es el amor, la misericordia y el perdón de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo número 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar su palabra. ¿Cómo podemos guardar su palabra? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Podemos ser llenos del Espíritu Santo si la palabra de Dios mora y abunda en nosotros, para que todo lo que digamos, sea de hecho de palabra, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Hoy es un buen momento para que nosotros nos evaluemos. ¿Cómo está nuestro yo interno? ¿Cómo está nuestro estado moral y espiritual? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué es lo que hemos guardado en nuestro corazón? ¿Hemos guardado su palabra o hemos guardado expectativas que no son del agrado de Dios? Si hemos guardado expectativas que no son para la gloria de Dios, hoy es una buena noche para reconciliarnos con el Señor. Hoy es una buena noche para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase de pie ahí donde se encuentra, vamos a orar. ¿O habrá alguien que quiera reconciliar con el Señor, que sabe que necesita que Dios obre en su vida? Póngase de pie ahí donde se encuentra. Queremos orar por usted. Dios quiere usar su vida. Dios tiene un propósito. Dios quiere usar tu vida en tu juventud, tal como eres, pero a cuentas con Él, con un corazón limpio, limpio de pecado. ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún joven, algún hermano que quiera reconciliarse? Hoy es el buen momento.
No dejemos que el enemigo tome ventaja. Hoy podemos ponernos a cuentas con el Señor. El Señor está llamando a tu corazón. El Señor es un Dios de oportunidades. Él quiere bendecir tu vida. Póngase de pie ahí donde se encuentra. Vamos a orar. El Señor lo ha traído con un propósito. Que usted como joven pueda rendirle su corazón y deje que el Espíritu Santo ministre su vida. ¿Habrá alguien esta noche? Póngase de pie. No lo dude. No esté batallando. Simplemente póngase de pie y vamos a orar. ¿Habrá algún valiente? ¿Alguna valiente? Hoy es el día. Hoy es el día. Póngase de pie ahí donde se encuentra. ¿Habrá alguien? Queremos orar por usted esta noche. Queremos decirle, Señor, perdona todo el pecado, toda iniquidad. ¿Habrá alguien esta noche? Póngase de pie. Queremos darle la gloria a Dios por su vida. Aprovechemos este momento. Este es un momento que Dios ha preparado para su vida. ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor, aquí estoy yo? Señor, escogido entre todos para darte gloria, para darte honra, alabanza y adoración. ¿Habrá algún joven que tenga el valor de ponerse de pie? Póngase de pie. Queremos orar. Es una buena noche. ¿Habrá alguien? ¿Solo una persona? Póngase de pie. El Señor quiere bendecir tu vida. Te quiere dar un regalo. Quiere usar tu vida. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Que quiera reconciliarse? Póngase de pie ahí donde se encuentra. Oramos al Señor, Padre, y le damos gracias. Pues su palabra, Señor, ha sido servida a la mesa. Señor, usted hizo la cena, invitó a muchos, pero no quisieron, Señor. Señor, que su misericordia sea manifiesta a la vida de cada joven que hoy se encuentra bajo este techo. Bendícelo, Señor. Que sea la llenura de su Espíritu Santo la que se manifieste a través de su palabra morando en sus corazones. Que la palabra de Dios more y abunde en sus corazones. En el nombre de Jesús, bendice de manera extensiva a sus familias en Cristo Jesús. Amén y